Si yo les contara una oración, alguien que orando dijo lo siguiente: un hombre fue al templo a orar y en voz audible, es decir, en voz alta, oraba diciendo: Señor, gracias porque no cometo los pecados que otros cometen. Gracias porque puedo ayunar con cierta frecuencia. Y gracias porque puedo devolverte un poco de lo mucho que me das a través de diezmos y ofrendas. La verdad que yo cuando escuché esta oración, yo dije, esta es una buena oración. Fíjense que esta oración tiene diversas virtudes. En primer lugar, es una oración de agradecimiento y eso es muy bueno. Nosotros somos bastante flojos en general en agradecer. Somos muy buenos para pedir, pero no tanto para agradecer. Otra virtud que tiene esta oración es que viene de alguien que se esfuerza por ser fiel y por llevar una vida consagrada, lo cual es muy bueno. Pero si yo a esta oración, que parece una oración muy buena, le agregara una pequeña introducción. Y la introducción es esta: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el publicano, puesto en pie, oraba consigo mismo. Si esta fuera la introducción de la oración que yo mencioné, entonces la oración ya no parecería tan buena. Porque esta introducción, y esto lo encontramos en Lucas 18 del 9 al 14, esta es la introducción al relato, a la parábola que Jesús da sobre el publicano y el fariseo que van al templo a orar. ¿Por qué esta introducción cambia toda la oración? Porque en este versículo, que es el versículo 11, 10, del 9 al 11, en esta introducción que está el versículo 9 al 11, nos dice que el que oraba se consideraba más justo que los otros. Y porque se consideraba más justo que los otros, se consideraba superior a los otros, se consideraba mejor persona, mejor cristiano que los otros. Entonces decía, gracias, ¿sí? Porque no soy como este publicano que está aquí, gracias porque doy el diezmo, gracias porque soy mejor. Es interesante que el concepto que yo tenga de mí mismo le da verdadero sentido a la oración. La oración puede ser muy buena, pero el concepto que yo tengo de mí mismo le da valor o no a la oración. Pero ¿por qué no leemos toda la parábola nuevamente? Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio de mí que soy pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, el publicano, antes que el otro, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Oraciones modelos, oraciones correctas, que se vuelven totalmente inválidas en base a la actitud que yo tengo y en base al concepto que yo tengo de mí mismo. Si yo me siento superiores a otros, la oración puede ser correcta, pero no tiene valor. Déjenme hablar un poquito de los publicanos. Mucho se habla de los fariseos y está bien, aprendemos de estas cosas, pero ¿quiénes eran los publicanos? Lo que las versiones tradicionales llaman publicanos. Las versiones modernas ya los llaman de otra manera, los llaman cobradores de impuestos, que era justamente lo que hacían. Justamente los publicanos tienen que ver con impuestos. Cuando vos lees en tu Biblia publicanos, tienen que ver con impuestos, porque ellos eran los que cobraban los impuestos. ¿Qué es un impuesto? Por lo menos en tiempos bíblicos. Un impuesto es dinero, producto o propiedad que se paga al poder gobernante de acuerdo con las leyes que este poder gobernante ha escrito, ha determinado.
En la Biblia la primera referencia a impuestos está en el libro de Esdras, específicamente el capítulo 4, versículo 20. Ahí está la primera referencia bíblica a impuestos. No hay más referencias en la Biblia sobre impuestos, sino hasta el Nuevo Testamento. Así que en el Antiguo Testamento hay uno solo y las otras referencias son en el Nuevo. Sí hay más referencias al concepto de tributo o tributos, ¿sí? El tributo no era lo mismo que el impuesto, para nada. En general, el tributo eran contribuciones forzadas, repito, contribuciones forzadas de dineros, de bienes o incluso de trabajo por parte del pueblo. Y estas contribuciones forzadas eran impuestas por el gobierno al cual el pueblo era sometido. Es decir, cuando un gobierno sometía a otra nación, cuando una nación sometía a otra nación, le imponía tributos, que eran contribuciones forzadas que se pagaban de diferentes maneras, como mencionamos recién. Hay más referencias a tributos en la Biblia, al concepto de tributo, que al concepto de impuestos. Bien, en el Nuevo Testamento nos encontramos con el Imperio Romano, que tenía una costumbre muy particular, que era, y parece que también inteligente, que era que los impuestos debían ser cobrados por los propios paisanos. O sea, no iban romanos a cobrar impuestos, sino que los propios paisanos de los países, los propios habitantes de los países sometidos, eran los que cobraban impuestos a sus conciudadanos, a las personas de su misma nación. ¿Cómo operaba esta red de publicanos? Esta red a través de la cual se cobraba impuestos. Bueno, en ciertas ciudades o zonas se vendían la concesión de cobrar impuestos a un judío adinerado. Él compraba la concesión, ¿sí? Compraba el derecho de poder cobrar impuestos en toda una región o una zona, y entonces iba a contratar a sus publicanos, es decir, él iba a contratar a personas que eran sus cobradores de impuestos en cada una de esas regiones, pero al mismo tiempo colocaba publicanos con diferentes especialidades, ¿sí? Por ejemplo, algunos se especializaban en cobrar impuestos a la pesca, o a los que se dedicaban a la pesca, otros a la agricultura, otros a diferentes transacciones, ¿sí? Estaban divididos como en especialidades. Bien, cada uno de estos cobradores de impuestos se dejaba una ganancia, el dueño de la concesión también se dejaba un porcentaje de ganancia, pero el grueso de ese impuesto obviamente iba al Imperio Romano, y a través de esos impuestos se mantenía el imperio, es decir, se mantenían a los gobernantes, a los soldados y a toda la estructura administrativa del imperio. Bien, en tiempos de Jesús, los publicanos, es decir, los cobradores de impuestos que eran judíos, que le cobraban impuestos a sus propios compatriotas judíos, eran personas despreciadas por la sociedad. ¿Por qué? Porque trabajaban para el poder opresor, en este caso el Imperio Romano. Lo interesante, y aquí viene esto lo lindo de Jesús, es que a Jesús le gustaba andar con publicanos. Sí, la Biblia lo registra en más de una ocasión. Y de hecho, uno de sus discípulos era un publicano. ¿Quién es? Mateo, bien dicen, es así. Mateo era un publicano, o había sido publicano, había sido un cobrador de impuestos. Así que bueno, en esta parábola nos encontramos con un fariseo que, como dijo Jesús, se consideraba superior, se consideraba justo, él creía que no necesitaba de un Salvador, que no necesitaba a Dios, porque sus acciones lo colocaban en un estado de justicia, que no necesitaba la justicia de Dios ni un Salvador para salvarse. Él creía que con lo que hacía se salvaba, obviamente bajo un régimen de salvación por obras, totalmente equivocado y antibíblico, por eso es lo que se creía en ese momento, o por lo menos los fariseos, es lo que los fariseos creían en ese momento. Este fariseo, ¿con quién? Con un publicano, una persona despreciada. Y hay algunas cosas que yo quiero destacar aquí en este diálogo. Sí, obviamente no puedo destacar todo, pero sí algunas cosas. Voy a destacar la palabra que usa el publicano. Dice, Señor, sé propicio de mí, cuando el publicano ora. Sé propicio de mí, que soy pecador. ¿Qué significa esa palabra propicio? Propicio. Esta palabra propicio no es muy utilizada en el Nuevo Testamento. Solo se utiliza aquí en esta parábola. También la va a utilizar el apóstol Pablo en Romanos.
Y luego también la va a utilizar el apóstol Juan en la primera de sus epístolas, en la primera carta de Juan. Propicio viene del griego hilasterion y se traduce por propiciatorio. Y cuando yo hablo de propiciatorio, tal vez en tu cabeza aparezca una imagen, ¿sí?, interesante. El propiciatorio en el Antiguo Testamento era la tapa del Arca del Pacto que se encontraba en el lugar santísimo, en el templo o en el tabernáculo. El Arca del Pacto en su interior tenía, entre otras cosas, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Afuera, en el Arca del Pacto, afuera se manifestaba la gloria de Dios, y entre la ley de Dios, ¿sí?, y la gloria de Dios estaba la tapa del arca, que se llamaba propiciatorio. Y hay algunos detalles aquí que yo quiero llamar la atención. Santiago 2:12 dice que la ley que estaba dentro del arca es la ley a través de la cual Dios juzgará al mundo. Y como dije recién, la presencia de Dios estaba afuera. Así es que entre la presencia de Dios y la ley estaba el propiciatorio. Y ustedes saben que una vez al año, en el día de la expiación, en hebreo Yom Kippur, se colocaba sangre sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca, para perdón de nuestros pecados. El libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, nos aclara que esa sangre representa la sangre de Cristo. Y en 1 de Juan 2:2, es decir, capítulo 2, versículo 2, también ahí se nos declara que Jesús es nuestra propiciación. Y la palabra propiciación es la misma que se usa para propiciatorio. Es decir, que cuando el publicano pide que Dios sea propicio para con él, está pidiendo que Dios sea favorable, es decir, que Dios esté dispuesto a beneficiarlo. Es decir, en otras palabras, que el publicano está pidiendo misericordia. ¿Por qué está pidiendo misericordia? Porque él mismo lo dice, porque es un pecador. Lo que el publicano no sabía, pero Jesús sí, por eso elabora esta y otras parábolas para enseñarlo, pero Jesús habla en el idioma que los fariseos y los publicanos que lo están escuchando lo puedan entender, es que Dios, ya era favorable con él. Dios ya quería beneficiarlo y Dios ya estaba teniendo misericordia y estaba dispuesto a seguir teniendo misericordia con el publicano. Claro que sí, porque por ejemplo, Romanos 5:10 dice: porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Es decir, antes que yo entendiera que necesitaba un Salvador, cuando yo todavía tenía una relación de enemistad con Dios, porque por naturaleza yo tengo una relación de enemistad con Dios, antes de que yo buscara a Dios, antes que tuviera la necesidad de un Salvador, sintiera la necesidad de un Salvador, Dios ya había muerto por mis pecados. Dios ya me había reconciliado en Cristo con Él. Es decir, no tenemos que pedir que Dios tenga misericordia de mí en el sentido para despertar en Él el deseo de tener misericordia. Él ya tiene misericordia. Pedir misericordia es bueno para mí porque es la evidencia de que yo ahora estoy entendiendo que necesito la misericordia de Dios, pero Dios ya la tiene. Dios ya la tiene. Desde antes ya la tiene. En otras palabras, es la actitud del publicano lo que le permitiría a Dios extender su misericordia, extender su perdón. Dios ya hizo todo para perdonarnos, pero necesita de nuestro reconocimiento de que somos pecadores y de nuestra aceptación, aceptar su gracia que se manifestó a través de Cristo, para que el perdón que Él ya nos viene ofreciendo se haga efectivo en nuestra vida. Nuestra actitud y nuestras decisiones hacen efectivo el perdón en nuestra vida. Justamente con la actitud que tuvo el publicano de reconocer su necesidad y de clamar por misericordia, es la actitud que necesitamos para obtener justificación. Es decir, es la actitud que necesitamos para que se produzca, para que se concrete el concepto, el proceso de justificación en nuestra vida. Por eso en el versículo 14 dice: os digo que éste descendió a su casa, el publicano, justificado, antes que el otro, el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece, el que se sienta superior,
El que se sienta que puede, el que se sienta que puede ganarse la salvación haciendo y deshaciendo, obedeciendo o cumpliendo, ese será humillado. Pero el que se humilla, es decir, el que reconoce su verdadera condición, ese será enaltecido. ¿Enaltecido por qué? Porque será justificado, porque será perdonado. Aquí podemos notar que el argumento del publicano es el siguiente. Lo único que puede mover a Dios a justificarme, el único que puede mover a Dios a que tenga compasión de mí, es mi gran necesidad de un Salvador, porque soy pecador. Lo vemos en la parábola. El fariseo ofrecía, Señor, no necesito de tu justicia, porque yo fabrico mi propia justicia diezmando, obedeciendo, ayunando, etcétera, etcétera, etcétera. Y él, al exaltarse por lo que hacía, dice que iba a ser humillado. Versículo 14, como recién leímos. En cambio, ¿qué ofrecía el publicano? El publicano lo único que ofrecía es, Señor, lo único que tengo para ofrecerte es que soy un pecador. Y me gusta porque no dice, lo único que tengo para ofrecerte es que cometo actos pecaminosos. Su declaración es profunda, soy un pecador, y porque soy un pecador, como consecuencia, cometo actos pecaminosos. Lo único que necesitamos para que Dios tenga compasión de nosotros, lo único que necesitamos para que el perdón de Dios se haga efectivo en nuestra vida, es nuestra necesidad de un Salvador. Es nuestra necesidad, es reconocer nuestra necesidad desesperada de un Salvador. El publicano lo reconoció y bajó a su casa, descendió a su casa justificado. Y es aquí, y este es justamente el tema central de la parábola. El tema central, hay varios temas en la parábola, pero el tema central de la parábola es la justicia de Dios que salva y que no condena. El tema central de la parábola es la justicia de Dios que salva y que no condena. Y digo que este es el tema central porque ¿cómo termina? ¿Cuál es la conclusión de la parábola? La conclusión de la parábola es que uno descendió justificado y el otro no. Es decir, que a uno se le acredita la justicia de Dios, ¿sí?, que viene por Cristo, y el otro no. ¿Por qué el otro no? Porque el otro estaba conforme con sus propios actos de justicia. El otro estaba conforme, el fariseo, pensando que lo que hacía lo convertía en una persona justa, estaba totalmente equivocado, por supuesto, y entonces volvió no justificado, no perdonado, en otras palabras, volvió perdido. Fíjense lo que dice Romanos 3, 21 y 22. Dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para que todo el que cree sea quien fuere. Qué interesante. El Antiguo Testamento ya testificaba que el ser humano era justificado no por la obediencia de la ley, como dice el pasaje. ¿Por qué? ¿Y cómo lo sabemos? ¿Y cómo lo sabemos que el Antiguo Testamento ya justificaba que la justificación, que la salvación, que el ser declarados justos no venía por la obediencia de la ley, sino por un Redentor venidero? ¿Cómo lo sabemos? Por los sacrificios. Cada ofrenda representaba al Mesías venidero que vendría y moriría en mi lugar. Fíjense que cuando la persona llevaba el cordero para ser ofrendado en el tabernáculo, el sacerdote no miraba al ofrendante, al que llevaba el cordero. Miraba el cordero. ¿Y qué dice la Escritura sobre el cordero? Que debía ser perfecto. ¿Y qué hacía uno con el cordero? Uno ponía la mano en la cabeza del cordero, traspasaba, o sea, confesaba sus pecados y eso simbólicamente traspasaba mis pecados al cordero. Entonces ese ser inocente, perfecto, ¿sí?, moría en mi lugar cargando mis pecados. Y yo entonces obtenía, eso era un símbolo de Cristo, yo obtenía el perdón a través de ese símbolo. Es decir, que ya desde el comienzo la justificación era por fe en un Redentor venidero y no por nuestras propias justicias, por nuestra obediencia, por la manera en que comemos, nos vestimos, por lo que hacemos y dejamos de hacer. Eso tiene su lugar.
pero esas cosas no tienen valor salvífico. Pablo cita Habacuc 2:4, cita el Antiguo Testamento en Romanos 1:17, cuando dice, mas el justo por la fe vivirá, una cita directa de Habacuc 2:4. En resumen, la palabra propicio representa a Cristo según Juan 2:22. Porque en la persona de Jesús se manifiesta, se expresa la misericordia y la compasión de la Trinidad. Dios es misericordioso. Y entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas divinas que conforman a Dios, se eligió a Jesús para que Jesús manifestara la misericordia de Dios, la propiciación. Ser propicio dijimos que es ser, cuando el publicano dice, sé propicio de mí, está diciendo, sé favorable, benefíciame, porque tengo una gran necesidad, y mi gran necesidad es que soy pecador. Y la Trinidad eligió a Jesucristo para manifestar el amor que siente por nosotros, para beneficiarnos, para mostrarse favorables, para demostrarnos que Dios siempre fue favorable, pero lo tenía que manifestar a través de Jesús para que nos quedara claro. Dios no necesita de mis oraciones para despertar en Él misericordia. Sí necesita que a través de la oración yo reconozca que necesito su ayuda y que yo reconozca que porque soy un pecador. Porque esa oración determina mi actitud ante Dios. Y entonces de esa manera Dios dice, ¿ves? Él ha manifestado a través de esta oración que necesita un Salvador, que Él no se puede salvar por sí mismo. Y entonces eso habilita para que el perdón de Dios, la justificación, sea efectiva en nuestra vida. La justificación y el perdón, como dice 1 Pedro, el Evangelio, ya estaba a nuestra disposición desde antes de la fundación del mundo. Pero es mi actitud, mi reconocimiento de que necesito un Salvador, de que estoy desesperado por un Salvador, la que hace efectivo el perdón en nuestra vida. Ojalá nosotros podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y entender la gran necesidad que tenemos de un Salvador y se lo podamos manifestar a Dios en oración, de manera profunda, sincera. Ojalá nosotros podamos manifestar en oración la gran necesidad que tenemos de un Salvador, porque nada de lo que hagas te da mérito para salvar. La salvación es un regalo de Dios y la vas a obtener de Jesús si reconoces tu condición, si reconoces tu necesidad de un Salvador. Y eso solamente lo harás si sos sensible a la voz del Espíritu Santo. Ojalá eso sea así. Amén.